Queremos que nuestros hijos sean independientes, que sean responsables, que sepan, en definitiva, manejarse ante situaciones adversas y que, bueno, sean capaces de enfrentarse a ellas. Pero muchas veces hay una pequeña contradicción y es que nosotros como padres somos los primeros que no les dejamos que eso ocurra. Tendemos a organizarles en exceso, a decirles lo que tienen que hacer, lo que tienen que llevar, cuáles son tus deberes, cómo es el próximo examen que tienes. En definitiva, les solucionamos los problemas. Si tienen algún conflicto, entramos a formar parte de él para ayudarles o para directamente para solucionarlo. Y entonces creo que tiene especial sentido hacernos la siguiente pregunta como padres, ¿no? Que es, oye, ¿cómo es posible o cómo va a ser posible que mi hijo desarrolle todas esas habilidades si nunca lo hace solo, si siempre estoy yo para solucionarle la papeleta? Yo creo que esto nos pasa a todos los padres, que al final tendemos, bien por practicidad, porque tenemos la sensación de, bueno, pues si yo te puedo ayudar, lógicamente te voy a echar una mano. Además, donde yo puedo entrar a solucionarlo, igual tardo 2 minutos y te lo dejo ya solucionado y te evito a ti el calvario de tener que enfrentarte a esa mala situación, pues lo voy a hacer. Pero con el tiempo me he dado cuenta que hay una gran diferencia entre ayudar a nuestros hijos con los problemas que tienen o entrar a solucionar los problemas que tienen. Eso es algo fundamental porque sencillamente el día de mañana no vamos a estar allí para solucionar el problema. Ejemplo paradigmático, una conocida, que no daré nombres, en su primera entrevista de trabajo a los 25 años de edad, su madre le iba a acompañar y se quedó en la puerta, en la salita de espera de la entrevista. Hay una frase que cada vez me gusta más: la autonomía no se enseña, se practica. Podemos decirles una y mil veces, tienes que ponerte a estudiar, tienes que ponerte con los deberes, tienes que recoger tu cuarto, tienes que estar a tal hora, pero no nos engañemos, los adolescentes aprenden por ensayo y error, aprenden haciendo ellos las cosas. Por lo tanto, en vez de decir a nuestro hijo tienes que ser responsable, tienes que ocuparte de esto o del otro o de lo más allá, haz que tome esa responsabilidad. En definitiva, la autonomía se gana tomando responsabilidades, tomando malas decisiones, equivocándote, también por supuesto pidiendo ayuda, pero siendo tú el responsable de tus actos, no tus padres. Ejemplo real que me ocurrió en uno de los últimos días de colegio, a mi hija se le olvida la tarjeta de autobús. 2 opciones: sales corriendo a buscarla y la llevas en coche, con el perjuicio, digamos, personal o profesional o lo que sea, o laboral, que tengas en ese momento, dejas todo para entrar a solucionarle, o descuelgas tu teléfono y dices, hija, eso es lo que te ha ocurrido, bueno, ¿qué soluciones tienes a tu alcance para poder solucionar el problema? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer? De tal forma que, bueno, también estás siendo un poco creativo y estás desarrollando su creatividad en ese sentido para solucionar la papeleta. Pues yo qué sé, puedes pedir de dinero al conductor de autobús porque se te ha olvidado la tarjeta y que por favor te deje subir. O puedes acercarte yendo al colegio andando. No sé, cualquier solución que puedas plantearte precisamente para tú misma solucionar el problema. Creo que una de las cosas que más nos cuesta como padres es ver a nuestros hijos al borde de una decisión equivocada, por decirlo finamente. Es decir, por aquí te vas a equivocar, lo vemos venir, bien por la experiencia, por los años, por lo que sea, ya te has visto ya en esa situación y sabes que por ahí mal. Entonces tendemos a directamente evitarles ese problema. Vuelvo al principio, antes de que ocurra ya entramos a solucionarles la papeleta. Entonces, claro, eso al final lo que está generando es primero una dependencia de nuestro hijo o de nuestra hija a que papá o mamá me solucione el problema, y por otro le estamos negando la posibilidad de equivocarse y le estamos negando esa parte del aprendizaje, del desarrollo que tiene crecer, madurar cuando toma responsabilidad y cuando toma esa acción. Esto que me llama muchísimo la atención es que por mi trabajo estoy acostumbrado a tratar con familias que han mandado a sus hijos a estudiar fuera, pues a Irlanda, a Canadá, a Estados Unidos, donde sea. Y es una constante que, por supuesto, valoran o ponen en valor el rendimiento del inglés, ¿no? Pues mi hijo ha mejorado el nivel, ahora habla un nivel más fluido, más inglés, perfecto. Pero hay una constante que es cómo de maduro han vuelto. Es decir, cómo ahora son capaces de enfrentarse a unas situaciones que hace unos meses no eran capaces. Y eso se repite alumno tras alumno, programa tras programa, viaje tras viaje. Y si nos paramos a pensarlo, tiene todo el sentido, porque cuando mandamos a nuestros hijos a estudiar fuera, precisamente lo que queremos es eso, que maduren, que se enfrenten a situaciones donde yo, papá, mamá, no vamos a estar para solucionarlas y ellos van a tener que entrar a solucionarse esa papeleta. Por lo tanto, lógicamente,
tiene todo el sentido que cuando te has pegado un año conviviendo o fuera, sin tus padres, sin sus rutinas, sin sus horarios, con nuevas normas, con nueva cultura, con nuevo idioma, por supuesto que a la que vuelves de esa experiencia eres muchísimo más maduro. Porque claro, cuando nuestro hijo está a miles de kilómetros, algo cambia, algo hace clic en su cabeza y entiende que mamá, papá no están aquí para llevarme de la mano. No me van a poder solucionar inmediatamente el problema. Y esa inmediatez es fundamental, porque al final son ellos los que tienen que aprender a desenvolverse, a pedir ayuda, sí, pero no a mi madre, a mi padre, que es donde estoy acostumbrado a pedir ayuda, sino igual a un tercero, a alguien en el colegio, a mi host family, y eso ya implica el mero hecho de tener que pedir ayuda a estos terceras partes, llamémoslo así, pues lógicamente les hace evolucionar, les hace enfrentarse a la vida y a los problemas. No hay nada comparable a la sensación como padre cuando descuelgas el teléfono y escuchas a tu hijo o a tu hija que está, yo te digo, a miles de kilómetros de distancia, decirte, mamá, me ha ocurrido esto, he tenido este problema y así ha sido como lo he solucionado. Ese sentimiento de padre que te hace crecer, te hace estar así inflado de ese ego, de ese orgullo, no tiene precio. Además también se produce la concatenación de soluciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final, cuando tú estás siendo capaz de resolver ciertas experiencias o de ciertos conflictos o ciertos problemas, aprendes a solucionar nuevos. Es decir, la semana pasada me vi ante esta situación, así fue como la resolví, o pedí ayuda en este foro o a esta persona, y ante nuevos conflictos o nuevas situaciones adversas, ya sé cómo tengo que hacer, ya sé cómo tengo que actuar. Igual no tengo la solución, igual el problema es totalmente distinto, pero sí que sé qué herramientas, ya tengo nuevas herramientas para solucionar esos problemas. Ahora bien, tampoco quiero transmitir la idea de que estudiar en el extranjero o mandar a nuestros hijos a estudiar fuera automáticamente va a hacer cambiar a nuestro hijo. Tampoco es eso. No funciona así exactamente. Cada estudiante es un mundo, tiene sus propias circunstancias, tiene sus propios miedos, sus propias barreras. Y eso es fundamental de entender. Pero también es cierto que el que nosotros como padres no estemos allí in situ, es decir, que pongamos distancia de por medio, es una ventaja y es una gran diferencia, porque podrías decir, bueno, si yo lo que quiero es que mi hijo, o trabajar la autonomía o la madurez de mi hijo o de mi hija, pues lo puedo hacer aquí en casa, lo puedo hacer en España, no me tengo que hacer esta inversión de dinero, no tengo que hacer ese gasto para poder hacerlo. Sí, estamos de acuerdo, pero al final hay que tener en cuenta que la distancia ayuda, porque volvemos a lo de antes, cuando tú tienes que estar aquí, ves la cercanía, le ves sufrir, ves que tiene un conflicto que no está sabiendo gestionar, vas a entrar, porque estamos programados para proveer y para ayudar al prójimo. Por lo tanto, vas a entrar a solucionar la papeleta. Allí muchas veces te va a llegar al mismo tiempo el problema, pero también te va a llegar la solución. Por lo tanto, eso es una diferencia enorme y eso es lo que también te da este tipo de experiencias, de salidas y de vivencias en el extranjero. Que cambia el tipo de necesidad, el tipo de soporte. Va a cambiar totalmente. Ahora igual lo que necesito es desahogarme y contarte lo que me ha ocurrido y cómo lo he solucionado. Pero no te voy a llamar para que me soluciones el problema. Hay un matiz muy importante y una diferencia que parece menor, pero no lo es. Por eso creo que cuando un adolescente, o nos planteamos que un adolescente pueda realizar un programa de semejante características, o que se vaya a estudiar fuera, nos hacemos la misma pregunta, que es, ¿está mi hijo preparado para hacerlo? Pero quizás deberíamos también plantearnos si yo como padre, como madre, estoy dispuesto a aceptar esa falta o esa pérdida de control solucionador. Aceptar que va a haber días que lo va a pasar mal, aceptar que va a haber días que va a tener problemas que casi ni me voy a enterar. Esto es como una montaña rusa de emociones. Hay momentos muy arriba, muy eufóricos, en el que todo nos va fenomenal, conocemos un montón de gente, nueva cultura, nos vamos adaptando al idioma, me siento capaz de enfrentar cualquier situación que surja, pero también va a haber momentos muy abajo, en el sentido de momentos emocionales que nos cueste, que se nos haga mucha bola y que recibamos la llamada de papá, mamá, ¿en qué momento me has mandado a la otra punta del mundo? No quiero más, no aguanto más, me quiero volver. Y para eso también hay que estar preparados. Entonces, esa es un poco la pregunta que también hay que hacerse. ¿Estoy yo como padre, como madre, dispuesta a pasar por todo esto?
sabiendo encima que no voy a estar allí para solucionar el problema. Y aquí está el kick de la cuestión. Posiblemente lo más difícil de todo esto, que es que nuestros hijos van a crecer, queramos o no. Se van a tener que equivocar, van a tener que tomar malas decisiones, también van a tener que aprender a levantarse. Y quizás nuestro papel como padres no es, llegados a ese punto, no es evitarles la caída, no es evitarles el problema. Quizás nuestra responsabilidad es dotarles de las herramientas suficientes para que cuando lleguen esos problemas sepan surfear esos momentos, esas olas. Por eso quizás la pregunta no sea ¿está mi hijo preparado para hacerlo solo? Sino ¿estoy yo como madre, como padre preparado para que él lo haga? Si tienes un hijo adolescente y te estás planteando que viva una experiencia académica en el extranjero, este canal trata precisamente de eso. No solamente hablamos de Irlanda, Canadá, Estados Unidos, sino también de educación, también de cuáles son los frenos, barreras, miedos que como padres tenemos al enfrentarnos a este tipo de situaciones. Que si estos temas te interesan, suscríbete a mi canal. Además, dejo aquí una pregunta en comentarios. ¿Cuál es la cosa que más te cuesta que tu hijo haga solo?